conocimientos y herramientas no solo en lo que era el entrenar, pero en otras cosas que me iban a ayudar. Y bueno, a lo largo de los años, pues máster de dirección deportiva, porque creía que era importante conocer el fútbol desde el otro lado para entender cómo como entrenador vamos a ser dirigidos y qué se va a esperar de nosotros, coaching deportivo. Bueno, creo que ir tomando esas píldoras de conocimiento y consolidar esas herramientas que te van a ayudar en el día a día, en tu trabajo, en el futuro. Y sobre todo, ir tomando experiencias y madurar como persona, que creo que es algo muy importante. Y bueno, cuando eres joven piensas que lo sabes todo y que, y que no hay nada más, que con eso te vale, pero te das cuenta a lo largo de los años y según vas adquiriendo experiencias que madurar como persona es algo muy, muy importante. Y ya te digo, no solo a nivel bueno, de formación o de estudiar o de seguir reciclándote, pero el intentar cosas, el intentar sacarte siempre de tu zona de confort, de que en el momento en el que tú te veas muy, muy a gusto en algo, quiere decir que no te estás empujando lo suficiente y ir dando pasitos ya sean hacia atrás o hacia un lado, pero siempre con esa visión delante y que sin perderla. Eh, cuando terminé esos estudios o cuando yo iba al final de esa etapa formativa, cuando ya había terminado mis cursos de entrenador, cuando era ya entrenador nacional, cuando había acabado las carreras, me di cuenta que había otra realidad, como cuando pasaba como futbolista. eh, como entrenador te das cuenta que, bueno, que eres muy joven, que tienes muy buena formación, pero que hay una carencia de oportunidades, ya sea bueno, a nivel regional o a nivel de tu país. Yo estaba entrenando siempre, había estado intentando entrenar a la vez que estaba jugando, bueno, infantiles, juveniles, eh, siempre estando activo y ir ganando eh, eso que te da el estar diseñando tareas, el estar interactuando con jugadores y con otros profesionales y compañeros. Em, pero llegó un momento en el que creo o creí que había llegado a tocar un fondo en el que no iba a avanzar mucho más en un periodo corto y que un cambio de aires era importante. Y bueno, con mi novia en aquel entonces, mi mujer ahora, decidimos emigrar, irnos a Inglaterra sin nada. El fútbol inglés siempre ha sido algo que me había llamado mucho la atención, que me gustaba mucho y bueno, nosotros lo vimos como una manera de ir, aprender un idioma que no dominábamos, porque por mucho que intentes estudiar, que estés en academias, si no vives fuera, nunca vas a conocer y dominar ese idioma. Y bueno, nos fuimos para allá y la verdad que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Fue difícil. Muchos compañeros, jugadores, técnicos, profesionales de fútbol o del deporte a lo largo de estos años me han pedido consejo para marchar hacia Inglaterra y bueno, yo les digo que no hay camino fácil, es muy, muy difícil entrar en un país tan fuerte y tan demandado como es el Reino Unido y para nosotros fue ir para allá sin nada, eh, con un poquito de dinero ahorrado que se esfumó muy rápido, donde tuvimos que ponernos a trabajar de todo lo que podíamos a la vez que pagaron nuestros estudios de inglés y poquito a poco pues ir dándote a conocer, ofrecerte a dar clases individuales, a hacer sesiones de entrenamientos, a jugar Sunday League Football, como dicen allí, a que te den muchas patadas para recoger el vocabulario. Y bueno, la verdad que el sistema inglés es muy agradecido, muy difícil de entrar, pero cuando tú eres capaz de enseñar que tienes cosas que aportar, la gente lo acoge muy bien y bueno, poquito a poco haciendo un poco de todo, como ya os digo, empezaron a salir oportunidades, echar muchos currículums, muchas entrevistas, que tirarse en el currículum a la basura muchísimas veces. Y bueno,
En la ciudad donde vivíamos tuvimos esa situación en la que un club como el Brighton and Hove Albion estaba en un proceso de crecimiento y un sistema futbolístico cambiante en Inglaterra en el que se cambió al EPPP, que se llama en las canteras inglesas, en el cual había una demanda para el técnico formado a alto nivel y bueno, fueron saliendo poquito a poco oportunidades de ir entrenando a los sub-7 del development o de la fundación del Brighton. Cuando habías hecho alguna sesión, pues te iban llamando para la categoría superior o para las chicas o luego para el femenino. Y poquito a poco fui avanzando en el club hasta que un día, creo que fue un año y medio después de llegar, un año y pico después de llegar, firmé mi primer contrato full time en Brighton como entrenador de la cantera de los sub 12 a los sub 16. Y bueno, fue un momento muy importante para mí porque fue un momento donde tú como trabajador full time que se dice, tienes unas instalaciones, una estructura de trabajo donde, pues bueno, empecé teniendo el equipo sub 15 y nosotros estábamos dentro con los chicos 6 días a la semana, con nuestro propio preparador físico, analistas, de todo. Entonces, ese fue un momento muy importante para mí en mi carrera y bueno, poquito a poco, haciendo las cosas bien en el club, fuimos avanzando y hasta que me dieron la oportunidad de participar en el primer equipo cuando Óscar García vino como entrenador, primero para ayudar en pretemporada hasta que su staff llegase y luego él quedó contento conmigo y ofreciéndome un contrato y bueno, la verdad que una vez que toqué primer equipo me di cuenta que ese era el mundo en el que yo quería vivir. Siempre me ha gustado mucho el trabajo con la cantera y con el chico joven, con los chicos jóvenes, pero me di cuenta que se podía seguir haciendo eso a la vez bueno, que tener eh, esa, ese sentir de preparar semana a semana por sacar 3 puntos, de sacar una manera de juego, un estilo de juego, una estructura a ese nivel profesional. En aquel entonces estábamos en Championship. Bueno, me di cuenta que ese era el mundo en el que quería estar y ahí hemos estado poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño para seguir mejorando día a día. Inglaterra fue un sitio espectacular para nosotros, para mí, para seguir mejorando. Al final, toda mi carrera profesional como entrenador ha sido en Inglaterra, de llevarme de Brighton a Derby, a Luton, donde subimos desde League One, casi dejándolos en Championship, para que viniese un club también como Stoke City. em, a por nosotros y tener ese pasito de vernos cerca de ir a un sitio donde queríamos ascender a Premier League. Bueno, 10 años muy, muy buenos de nuestra vida en lo profesional y en lo personal. Eh, eh, y de ahí me ha llevado pues a otros momentos para llegar a ser primer entrenador, que es algo que durante esos años en Inglaterra es algo que me pedía, que algo dentro de mí me pedía y que yo sentía que estaba preparado. El último par de años que estuvimos en Inglaterra empezaban a salir cosas para poder hacerlo y bueno. El siguiente punto que quería comentar, que creo que ha sido algo que me ha ayudado mucho a mí, que creo que no es fácil de entender y mucho menos de tomar esos pasos, bueno, que dentro de tu carrera deportiva, ya sea como jugador o como técnico, hay momentos en los que tú te vas dando cuenta que hay sitios, áreas de tu trabajo, aspectos de tu profesión que debes mejorar y en otros donde te tienes que sacar de esa zona de confort que hablaba antes. Y bueno, para mí me ha ayudado mucho
dar ese pasito a un lado o hacia atrás, como muchos lo puedan entender, para luego dar dos pasos hacia adelante. Y, y bueno, es algo que ya digo, lo he hecho varias veces dentro de mi carrera. Estaba en Brighton con 3 años de contrato, hubo varios cambios de entrenadores, y llegó un momento en el que yo era un entrenador muy joven, me sentía parte de un grupo de trabajo muy amplio de entrenadores en el cual yo creía que debía de hacer más y bueno, decidí moverme, renunciar a mi contrato, irme a un club como Derby County, a aprender de otro entrenador como Paul Clement, que había estado en el Real Madrid, que había ganado Champions League. Eh, y eso fue ese primer momento en el que dar un paso a un lado o hacia atrás para intentar salir de tu zona de confort y seguir mejorando y creciendo como profesional, que creo que luego probé de ser un paso muy bueno. Igualmente estar en un club como Derby 2 años después y que me llamase un compañero como Nathan Jones para asistirlo y ser su segundo entrenador en Luton, que en aquel entonces estaba 2 categorías por debajo, era cuarta división y si no lo entiendes al principio cuando lo ves desde fuera, pero bueno, otro pasito para atrás para ir hacia adelante o ahí tenéis la foto en la derecha. Cuando estábamos en Stoke City, estábamos en un sitio muy privilegiado con todo para nosotros para poder trabajar. Y bueno, me di cuenta que yo tenía los parones internacionales libres, que eran momentos de descanso, y me salió una oportunidad para en esos momentos de descanso donde yo me podría, bueno, pues ir a casa y volver a Ávila, pasar unos días con mi familia, pero podía invertir ese tiempo en cruzarme Europa hacia el otro lado, irme a Finlandia a ser parte de un combinado nacional sub-21 y vivir una experiencia que es totalmente distinta, en el cual tienes 15 días de trabajo con jugadores que vienen de realidades completamente distintas, de sistemas completamente distintos. Unos juegan, otros no juegan. Los tienes 24 horas al día. Eh, es algo que costó mucho trabajo. Durante 2 años tuve mucho tiempo libre, pero bueno, de la misma manera, otra experiencia que me ayudó a seguir creciendo. Y esta última, por ejemplo, después de 3 años y haber sacado adelante 2 proyectos en 2 clubes distintos en primera división, haberlo hecho muy bien como primer entrenador, pues bueno, al final de este año tenía un año más de contrato eh, para poder seguir el proyecto. Creía que habíamos tocado techo con lo que se podía hacer en el club. Y bueno, salió la oportunidad de poder vivir otra experiencia en un país distinto como Arabia Saudí, con un entrenador, no solo con un entrenador como Mitchell, pero con un staff técnico con una amplia y muy diversa experiencia como el que tiene Mitchell. Y bueno, pues pasé pues del día 28 que acabé de octubre en Finlandia como primer entrenador a venirme para acá, a ser un miembro más del staff, a firmar por 7 meses para sacar otras cosas de nuestro trabajo, aprender de otro tipo de sistemas, de otro tipo de metodología, de alguien como Mitchell que está acostumbrado a estar en clubes donde la presión es muy alta y algo que yo pienso que me va a seguir ayudando para el siguiente paso, ya sea para este verano o para el año siguiente o cuando esa oportunidad y ese proyecto para seguir de primer entrenador venga. Y bueno, eh, eh, un poco, espero no haberos aburrido mucho, pero bueno, quería mandar ese mensaje, no solo tocar en la trayectoria, pero bueno, ese mensaje de que, bueno, yo era un chico de un pueblo muy, muy pequeño de Ávila que tenía un sueño que era vivir el fútbol profesional desde dentro y bueno, tenía una visión. Se desgranó esa visión en pasitos que había que ir dando, en conocimiento, en experiencia, y que poquito a poco
esa visión y ese sueño se va cumpliendo. Queda mucho, que creo que me están saliendo muchas canas ya, pero creo que todavía soy joven y me queda mucha carrera por delante y bueno, mandar ese mensaje, que no hay nada que no sea posible cuando nos lo ponemos en nuestra cabeza, que siempre es importante ajustar a la realidad que tenemos, pero tener esa visión y esos sueños presentes, e ir moviéndonos hacia donde nos vayamos moviendo y tomando las decisiones valientes, pero sin perder esa meta final que tenemos en nuestra cabeza. Gracias, Joaquín. Yo creo que ahora podemos, si queréis, abrir un turno de preguntas, si os apetece preguntarle algo a nuestro primer entrenador que nos ha dado pues, su visión o su experiencia de fútbol. Y yo sí que quería preguntarte, bueno, por enlazar un poco lo que has dicho, creo que te has referido al Brighton. ¿Cómo es ese primer paso de cuando tú decides irte a Inglaterra? Em, Ese enganche con el fútbol, bueno, profesional o con un club profesional, aunque no hicieras labores profesionales en ese momento. ¿Te vas con algún contacto? ¿Te vas, como has dicho, a la aventura? Aun teniendo tus conocimientos y tu formación como entrenador, ¿cómo hiciste ese primer paso para engancharte de verdad al fútbol inglés? Fue muy complicado, como ya te digo. Pasamos bastantes momentos difíciles en los cuales te dudas en volver a casa, porque ya te digo, nosotros nos fuimos sin nada. Teníamos un mes en una casa con una familia que nos daba una habitación y un mes de academia pagada de inglés y poco más. Ahí, pues, cuando el dinero se iba acabando, pues nos dimos cuenta que había que trabajar pues de lo que hubiese que hacer, desde camarero a recoger vasos, a cualquier cosa que nos pudiese permitir seguir estando allí, subsistir y bueno, cualquier momento que teníamos, pues yo en lo que me tocaba a mí, pues intentar, ya te digo, jugar como primer paso para ir cogiendo vocabulario, para ir intentando hablar inglés, pues ya te digo, no hablábamos prácticamente nada. Y bueno, luego ir dándote a conocer, ir a ofrecerte a hacer sesiones con soccer schools que se llaman, que son el escalafón por debajo de las academias profesionales, que hay mucho movimiento porque todos los chicos en edades de formación quieren entrar en las canteras profesionales. Y, y bueno, poco a poco, pues vas conociendo, te van conociendo, van viendo las sesiones, se van interesando. eh, y en un momento, normalmente en Inglaterra suelen abrir procesos de selección, que es algo que en España no suele pasar, eh, y tienen que aceptar o revisar al menos esas aplicaciones. Y en una de ellas era para la fundación del Brighton. Y bueno, vas allí, te hacen una entrevista personal, tienes que hacer un entrenamiento al grupo de chicos que te toque y bueno, ahí me ofrecieron un sub 7. eh, fue una edad muy buena porque no me juzgaban por no hablar inglés bien. Los chicos te ayudan si no encuentras las palabras. Y bueno, ahí fue el primer punto de contacto con un club profesional. A la vez ibas haciendo otros trabajos con canteras no profesionales que te daban un salario para, pues, cada vez ibas dejando más lo que no era fútbol para ir dedicándote al fútbol y bueno, ahí a partir de ahí, como ya te digo, el sistema, el sistema que había allí, pues muy agradecido en cuestión de que si tú ibas poniendo el trabajo, ibas trabajando bien, pues te iban dando la siguiente oportunidad, te llamaban para otro equipo más, para hacer más horas, más sesiones. eh, el- la rama femenina del club eh, eh, me acogió con los brazos abiertos y fueron los que más oportunidad me dieron, empezando a entrenar con las chicas sub 15, con las sub 17. Les faltaba un director técnico y un ayudante para el primer equipo y no fue full time, pero fue el siguiente paso en el escalafón y bueno, a partir de ahí había más contacto y se iba conociendo más en el otro lado, en el masculino, en la cantera profesional del Brighton, y ahí fue cuando ya
me invitaron a entrar en un proceso de selección para ese primer contrato full time y ahí fue cuando ya entré de lleno en el mundo formativo, pero ya te digo, un contrato profesional que por aquel entonces en España hace 14 años, estar entrenando en cantera con un salario profesional, con una estructura, unas facilidades a nivel profesional era muy difícil, por no decir casi imposible, porque había dos, tres, cuatro equipos que a esas edades te pudiesen dar ese tipo de profesionalidad a edades formativas. Entonces, ahí fue y bueno, ya te digo, el resto, pues seguir trabajando, seguir estando preparados para las oportunidades que iban viniendo y de ahí pasito a pasito hacia arriba hasta llegar al primer equipo. Ujú. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta para Joaquín. Mijay, ¿te habías Hol- abierto el micrófono? Sí, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues en primer lugar quiero preguntarle cómo o cuál es la diferencia entre el fútbol donde ha trabajado antes en Inglaterra y Finlandia y aquí en Qatar donde está en Saudi Arabia. ¿Cómo ha encontrado este fútbol donde ahora casi toda la gente quiere ir y intenta mejorar el fútbol en este país? Bueno, lo primero de todo, yo creo que lo primero y la mayor sorpresa positiva es el recibimiento. Es su gente, la gente es muy apasionada por el fútbol, la gente vive el fútbol muchísimo y bueno. Eh, es un país muy interesante con una cultura muy distinta y hay pues bueno, muchísimos cambios a nivel, pues ya te digo, ya solo en lo práctico, bueno, de estar entrenando a nivel profesional. Tú normalmente entrenas por las mañanas, el día es durante el día. Aquí. em, no solo por las temperaturas, pero por la cultura, por cómo se vive, por cuándo se vive. Pues entrenamos por las tardes, por ejemplo. Tenemos que adaptar horarios porque hay que respetar las horas del rezo, por ejemplo. Eh, Hay cosas que son muy distintas. En cuestión de fútbol, pues ahí nos hemos encontrado pues, una liga, unos equipos que están muy marcados por el número de jugadores extranjeros y el número de jugadores saudíes. Normalmente los jugadores extranjeros son los que se los espera que marquen las diferencias y, bueno, los saudíes que acompañen. Pero sí que es verdad que hay mucho talento que, que desarrollar, hay mucho potencial que desarrollar en el jugador saudí porque bueno, pueden carecer de conocimientos, cosas que son muy básicas para nosotros, pueden ser cosas que para ellos sean muy avanzadas y tenemos que ir muy despacio, pero bueno, técnicamente son jugadores que tienen un muy buen nivel, que son muy aprovechables y nosotros de hecho al llegar aquí lo que más hemos mejorado ha sido la participación del jugador local, no solo su participación, pero su importancia, no solo a nivel de minutos, pero a nivel de juego, a nivel de roles importantes. Y ya te digo, es un fútbol donde todo el mundo quiere estar, como tú bien dices. Pero es un fútbol que está en continua progresión. Aquí hay cambios durante todas las semanas, eh, proyectos nuevos, ideas nuevas, algunas que son impresionantes. Y es ya te digo, una cultura que estamos disfrutando mucho, una gente que hemos encontrado que no es nada como los prejuicios en todos los sitios están ahí, pero
es un sitio muy distinto a lo que nosotros nos habíamos pensado y un sitio en el que estamos disfrutando mucho. Vale, pues muchas gracias. Una pregunta y ya acabo. Sí, adelante. Porque, ¿cómo habéis adaptado la metodología vuestra de trabajo teniendo en cuenta la cultura, la nutrición, la vida que la tiene el jugador árabe? Que todos sabemos que en los países árabes la vida es más por la noche que por el día. Y um, otra cosa, ¿cómo habéis adaptado la metodología al comportamiento del jugador árabe? Porque no es el mismo tipo de jugador como el europeo. Desde luego, nosotros, bueno, ya te digo, ya solo los cambios de horario, nosotros entrenamos por la tarde, ahora estamos entrenando un poquito más pronto, entre las 3 y las 5 dependiendo del día y si es día antes de partido, dependiendo cuándo vayamos a jugar en el día de partido. Como ya te digo, los horarios de los rezos, que los respetamos mucho, a veces hay que empezar más tarde o entre una reunión de vídeo y el entrenamiento hacemos una pausa más larga de lo que normalmente haríamos para dejar el tiempo, su tiempo de rezo. La nutrición, tanto la nutrición como los horarios, lo que intentamos es incluir a todo el mundo. Ya no solo a los jugadores árabes, pero a los jugadores extranjeros. Lo que solemos hacer es que hay más comidas, más horarios de comida para poder tocar a todos y que todos llenen esas necesidades que puedan tener. Y luego, pues bueno, hay cosas como ya te digo, en lo práctico, tenemos que hacer las cosas mucho más despacio, hablar mucho más despacio, que es algo que he tenido que adaptarme yo mucho. eh, ya primero de todo porque hay un traductor en el que le tienes que dar aire, que tienes que permitirle que pueda transmitir esas ideas y esos mensajes que quieres mandar y mucha paciencia. Porque ya te digo, hay cosas que nosotros podemos entender como que son básicas pero no puedes hacer eso. Pero ya te digo, todo desde un nivel de exigencia también, porque nosotros venimos aquí tanto el jugador como dirigentes, nosotros venimos aquí a subir los estándares y a intentar empujar lo mayor posible para avanzar todos los jugadores y el club. Entonces, intentamos hacerlo todo al máximo nivel, sin reducir estándares, pero ya te digo, con una paciencia y con em, haciendo las cosas despacio y ir asegurando que vamos tomando pasitos hacia la idea que nosotros queremos del juego sin perder a nadie. Espero haberte resuelto la pregunta. Muchas gracias. A ti, a Muchas ti. gracias. Está bien que vosotros tenéis paciencia porque como sabemos, ellos no tienen paciencia. Eh, queremos pensar que si nosotros, si todos ponemos de nuestra parte, todos podemos tener paciencia. Y al final es como en todos los sitios. Si tú eres abierto y, em, y bueno, Ya tú tienes tu forma de trabajar y explicas lo que quieres hacer, yo creo bueno, que es un mejor camino para todos, estemos donde estemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mijay, por tus preguntas. Gracias, Joaquín. Luego al final, si queréis, volvemos con él. Ya tenemos a José Pedro Sagalán, le saludamos, pero vamos antes con Alicia, Zamora. Bueno, pues vallisoletana, que actualmente es futbolista en el Central Methodist University de Missouri y fue en su momento, bueno, pues jugadora, futbolista de la selección de Castilla y León. Y queremos que nos cuentes tu experiencia académica y profesional dentro del fútbol femenino. Alicia, cuando quieras. Bueno, primero, muchas gracias a ti, Pilar, Ariana, por pensar en mí para contar mi experiencia internacional. Es que, bueno, es muy diferente a la de Joaquín, ya la mía más pensada en continuar mis estudios, continuar mi carrera futbolística. Yo empecé jugando al fútbol cuando tenía 5 años en las escuelas del Real Valladolid y simplemente porque era mi pasión y durante todos estos años, pues seguir jugando porque era mi pasión, era el hobby que quería practicar durante mis tiempos libres
Y bueno, pues muchos clubes que he recorrido aquí en Valladolid cuando he estado jugando, muchos entrenadores, la oportunidad de ser partícipe de la Federación de Castilla y León desde la sub-12 y, y bueno, el fútbol femenino parece que poco a poco se va desarrollando como nos gusta y yo nunca pensé que el fútbol femenino a mí me iba a dar la oportunidad que me está dando a día de hoy. Siempre se mira como que el fútbol nos va a dar una vida profesional, tanto como entrenador o como futbolista, pero a mí las puertas que me ha abierto ha sido más académicamente, que al final yo nunca quise dedicarme al fútbol como profesional, nunca fue mi sueño, pero gracias al fútbol me ha abierto otras puertas que sí que me llaman mucho más la atención, me ha abierto puertas a nivel futbolístico que están dando resultados en mis estudios y bueno, facilitándome un poco los estudios a la vez que sigo disfrutando del fútbol. Aquí en Valladolid pasé por tres clubes diferentes, como la Escuela del Real Valladolid, donde estuve mis primeros años formándome pues, como futbolista. De ahí di el salto directamente al fútbol femenino y me uní al Alevín del Laguna, que era el único equipo femenino alevín de todo Valladolid, de todo Castilla y León, yo creo. Y bueno, pues desde ahí vi que el fútbol femenino era por donde te tenía que tirar, que jugar con chicos pues siempre te acogen bien, pero siempre eres algo diferente. Entonces, bueno, desde pequeña siempre tiré por el fútbol femenino. Y bueno, desde ahí pasé 4 años en Laguna, cambiamos de entrenadores y de ahí pegamos al salto al San Pío. En el San Pío tuve 2 años de infantil, con todo chicas también, y desde ahí luego ya tuve la oportunidad de poder dar el salto regional, en los que jugaba dos partidos por fin de semana, jugaba con el regional y con el nacional. Y bueno, ya di el salto a nacional, a la Liga Nacional, que era tercera división en aquellos momentos. Y bueno, creo que ese nivel de fútbol fue el que me dio la oportunidad de irme a una universidad que compite a grandes niveles de fútbol en Estados Unidos. Y bueno, sí que es verdad que en España, pues como has dicho antes, Pilar, tuve la oportunidad de ser partícipe de la selección de Castilla y León desde la sub-12 hasta la sub-18. Y bueno, pues eran tiempos magníficos. ¿Cómo empecé un poco la experiencia en Estados Unidos? Tuve mucha suerte de que algunas agencias me contactaron y explicaron el proceso de cómo llegar, cómo ser futbolista y estudiante en Estados Unidos, algo que va compaginado. Y bueno, ahí empezamos el proceso de hacer todos los exámenes que te dan acceso a las universidades, papeleos internacionales. Y bueno, fue unos tiempos complicados porque fue justamente durante mi segundo bachillerato, era cuando empezamos el COVID aquí, y fue complicado porque muchas universidades estaban cerradas debido al COVID, entonces menos entrenadores buscaban chicas por simples reglas de sus universidades de que no aceptaban a jugadores nuevos. Y bueno, sí que fue un poco complicado la parte de coordinar todos mis estudios de aquí en España porque mis padres, que han sido parte fundamental, no querían que me distrajese de los estudios y me centrase en solo buscar información de las universidades que me estaban intentando reclutar. Entonces, bueno, fue muy emocionante, a la vez de estresante ir encontrando equipos que encajasen con lo que quería, académicamente, personalmente, algo que me encajase para cambiar, para hacer este cambio tan grande que tuve. Y bueno, al final acabé firmando por Central Methodist University en un pueblo pequeñito en el centro de Missouri. Y bueno, al final acabé eligiendo ese equipo debido a el entrenador que teníamos, el entrenador que tenemos, cómo ve el fútbol. Él intenta tener un fútbol muy, muy europeo y debido a eso recluta a muchísimas jugadoras de Europa. En mi primer año allí éramos 6 jugadoras españolas y creo que eso fue de gran ayuda para adaptarme a su cultura poco a poco. Eh, Obviamente, como Joaquín ha estado contando antes, el nivel de inglés que traemos desde España, pues a veces te ayuda a defenderte, pero no te ayuda a comunicarte y expresarte de la mejor manera, de cómo quieres. Y tener gente que llevaba más años española, pues fue de gran ayuda al principio. Y bueno, allí el fútbol en Estados Unidos es muy diferente, es diferente al de aquí en España.
y debido a que, bueno, el fútbol y todos los deportes en general, debido a que intentan que todos sus jugadores, si quieren seguir jugando a esos deportes, tiene que ser ligado a una universidad. Separa un poco la liga de clubes y empieza la liga universitaria. Y entonces, tanto en el fútbol como en el resto de deportes, si quieres seguir practicando tu deporte, tiene que ser ligado a la universidad. Entonces, lo que ayudan es académicamente, aquí en España es más complicado seguir en los niveles altos de todos los deportes si estás en la universidad, por horarios, por tiempo que requiere tanto el fútbol como la universidad. Y bueno, en Estados Unidos yo creo que es la mayor diferencia que aquí en España. Ellos allí te ayudan y te apoyan a que saques esos estudios adelante a la vez que estás practicando ese deporte. Así que eso es de gran ayuda. Y bueno, yo allí empecé a hacer la carrera de dirección deportiva y después de un año me facilitaron la probabilidad de hacer un doble grado. Entonces estuve combinando la carrera de dirección deportiva con la dirección de empresas y es verdad que allí los profesores y todo el mundo te ayuda con esas clases, entienden que tú eres un deportista para la universidad, debido a que el equipo al que juegas es parte de la universidad. Entonces entienden los tiempos, entiendes que a veces necesitas unos días más o necesitas un cambio de fecha del examen o de trabajos debido al fútbol, por los viajes y por todo. Entonces sí que es una metodología muy diferente a la de aquí de España, pero que te abre las puertas para continuar los estudios mientras jugamos al fútbol. Y bueno, allí debido a que hay tantos deportes que son partícipes de la universidad, eh, las, las ligas están divididas en otra manera en España o en Europa. Aquí la liga pues va todo el año, va desde septiembre hasta mayo, mientras que allí en Estados Unidos nuestra liga solo va de agosto a diciembre. Entonces se compagina todo mucho más. Tenemos dos partidos a la semana. Es una vida como un poco más profesional. Aquí en España, pues entrenas por las tardes cuando todo el mundo ha dejado de trabajar, de estudiar, intentando ocupar el menos tiempo posible. Allí es todo fútbol. Al final vas con una beca deportiva y son 7 días a la semana que es todo fútbol, mientras por las mañanas vas a clase, por las tardes tienes entrenamiento, tienes reuniones, tienes gimnasio, siempre todo en equipo. Entonces es como para la gente como yo que no nos queremos dedicar a una vida profesional en el fútbol, es la vida más cercana que vamos a poder tener a ese tipo de interés y de facilidades que nos dan de, pues de tener nuestro campo propio donde solo nosotros entrenamos, nuestro gimnasio donde compartimos con un par de equipos más o nuestras instalaciones, nuestro propio fisio, gente involucrada solo para nuestro equipo. Y bueno, pues aquí jugamos 2 partidos a la semana, una liga que solo es ida, no se juega ida y vuelta, y luego jugamos liga, luego una copa de la liga y terminamos jugando un torneo nacional con los mejores equipos de Estados Unidos de liga universitaria. Y bueno, yo llevo 4 años allí. El primer año se complica el tema de fútbol, es muy... allí los jugadores, es muy importante los años que tengas, cuántos años lleves jugando, tu experiencia. Entonces, como jugadora del primer año, es verdad que se complica un poco, pues a lo mejor tener esos minutos que yo llevaba teniendo en Valladolid cuando jugaba aquí, debido a pues, que te metes en un equipo con chicas de 23 años cuando tú solo tienes 17. Entonces importa mucho la experiencia, ya que son ciclos de 3, 4, 5 años, porque está unido al ciclo universitario y cuando te gradúas dejas de ser parte del equipo. Entonces, bueno, pues al principio fue complicado hacerse un hueco a lo mejor en el 11 titular, pero con tiempo, trabajo y esfuerzo todo se acaba consiguiendo. Así que en mi segundo año fue mucho, mucho mejor, fue cuando di el salto, un gran salto en el equipo, cambiando mi posición en el campo, y ahí vinieron los títulos de equipo, los títulos individuales, que pues no es lo que un futbolista a lo mejor busca, nunca buscamos los títulos individuales, pero creo que siempre ayudan al reconocimiento al trabajo y el esfuerzo durante tantos años. Luego, pues en tercer y cuarto año, y mi último año, pues cogiendo más importancia en el equipo
y haciéndose ver entre otros entrenadores, otros equipos en la liga estadounidense. Y bueno, después de 4 años, hace semana y media, me gradué de las dos carreras, de dirección deportiva y de dirección de empresas. Y durante estos últimos meses he estado buscando nuevos objetivos, nuevos desafíos para seguir con mi carrera académica, buscando un cambio para empezar a hacer los másters, siempre ligado al fútbol. Y bueno, en un par de semanas empezaré mi máster en la División 1 de Estados Unidos, la máxima división universitaria, en un máster de administración deportiva. Siempre desde pequeña vi que tema futbolista profesional no era el camino que quería seguir, pero sí que supe que el camino que quería seguir era deportivo, pero a un lado del deporte, más en las oficinas y en la administración. Así que creo que estas oportunidades que me ha dado el fútbol de seguir mis estudios, eh, aprovechándome de poder jugar, creo que es una experiencia que todo el mundo podría coger. Y creo que esta experiencia que yo he tenido es algo que se está haciendo cada vez más grande en España. Más gente está cogiendo esta experiencia de cruzarse todo el océano cuando tenemos 17 años. Y es la manera de seguir jugando a un alto nivel, al fútbol o a cualquier otro deporte, mientras estamos un poco ligados, seguimos ligados con nuestras carreras universitarias. Y bueno, tengo un par de vídeos para mostraros de cómo es el nivel estadounidense, un poco mi trayectoria de estos últimos años y, y lo que he conseguido, así que os los voy a mostrar. Lo que Alicia nos ha dicho es que ha sido elegida mejor futbolista de la temporada. Eso nos lo ha contado, ¿a que sí? Bueno, esta temporada la verdad es que ha sido especial por ser la última en Central Methodist University, pero también como capitana del equipo, los premios individuales han venido un poco reconocidos por tema futbolístico, pero también por el liderato que he tenido en el campo y reconociéndome como mejor defensa del año y mejor futbolista. Así que aquí son un poco los vídeos que he utilizado para cambiarme de universidad, para encontrar esa liga, mejor liga universitaria para continuar mis másters, porque debido a las becas que tenemos en Estados Unidos, al final todo lo que importa es la beca futbolística que yo tengo. Entonces, cuantos mejores vídeos y estadísticas, mejores probabilidades para encontrar un máster de alto nivel para continuar mis estudios, ya que como he dicho antes es mi prioridad los estudios y el fútbol me está abriendo grandes puertas para que continúe mis estudios. Y bueno, un poco más referido al fútbol, desde que llegamos allí pues hay grandes diferencias entre el fútbol que encontramos en España, el fútbol europeo con el fútbol americano. Para mí la mayor diferencia fue un poco a nivel de conocimiento. En España yo desde pequeña pues siempre iba al estadio del Real Valladolid a verles jugar todos los fines de semana, seguía de muy de cerca todas las ligas, las Champions. Y en Estados Unidos pues hay un poco más de desconocimiento sobre el fútbol, ya que no es una potencia, mientras que en España parece que es todo fútbol en el tema deportivo. En Estados Unidos es el fútbol americano, baloncesto, béisbol. Entonces sí que hay desconocimiento y te juntas con gente que tienen grandes habilidades en el tema futbolística, pero que no tienen tanto conocimiento general de equipos, jugadores y entonces se muestra un poco más que es un fútbol más directo, más físico, en el que son atletas, desde pequeños están muy metidos en el gimnasio, en ser mejores físicamente, mientras que a lo mejor aquí en España se dedica mucho más a lo táctico que lo físico. Entonces, bueno, pues al principio fue una adaptación dura porque en España de pisar una vez a la semana al gimnasio, a que en Estados Unidos tengas que ir 3 o 4 veces a la semana para ponerte al mismo nivel que las americanas. Y se vuelve un poco un fútbol más físico, más de ida y vuelta, menos táctico,
Pero bueno, yo como os he contado antes, debido a que mi entrenador le gusta mucho el fútbol europeo, intentamos tener un fútbol más táctico, más técnico que físico. Y bueno, esto es... Compártelo de nuevo, Ali, que no hemos visto el vídeo, por favor. A ver si, por lo menos por verte jugar un poco. A ver, no sé si ahora lo Sí, podéis... ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Ay, perdonad. Y bueno, aquí este es el vídeo que compartí espera, que con las universidades, en el que bueno, pues se describe un poco la posición, la altura, que es súper importante para los entrenadores americanos, un poco los reconocimientos que he tenido durante las últimas temporadas, no en esta, y las estadísticas que por desgracia en América es todo lo que importa, estadísticas casi más que las habilidades. Si eres delantero, solo les importan las asistencias y goles. Es un fútbol muy basado en estadísticas. Y bueno, la verdad es que muy emocionada por la nueva oportunidad que tengo a partir de enero, tanto académicamente como futbolísticamente, para empezar el nuevo máster en un nuevo equipo que estaré allí sobre año y medio, y aprovechando pues a lo mejor los últimos partidos como futbolista de mi carrera, porque cuando acabe esta experiencia puede ser que en lo que me centre sea ya más para el mundo profesional, académico y laboral, más que al futbolístico. Así que bueno, aprovechar de lo máximo que me queda este último año y sacar el máximo partido al máster y al aprendizaje que me puede proporcionar mi nueva universidad, que será Canisius University en el estado de Nueva York, al lado de Buffalo. Y creo que puede ser una oportunidad académicamente muy buena debido a la localización que tiene y a la oportunidad de hacer nuevas prácticas y encontrar a lo mejor nuevos contactos que me puedan abrir un futuro en el mundo laboral del deporte. Pues muchas gracias a Alicia y enhorabuena por todo lo que nos has contado, lo primero. Si tiene algún compañero alguna pregunta, pues si queréis se la formulamos. Yo sí que tengo una, Alicia, y es preguntarte qué ha sido más complicado para ti en estos 4 años casi ya, si lo académico o lo futbolístico. Personalmente, creo que lo futbolístico, debido a que soy una persona que se exige mucho y al principio, como he comentado, no tener los minutos que venía teniendo a lo mejor en España fue complicado porque muchas veces lo hablé con mis padres, que han sido una gran ayuda, que el fútbol nunca ha sido mi prioridad, pero si en el fútbol no estoy feliz, me afecta al estado anímico y a lo mejor fue lo más complicado al principio, pero creo que una vez que empecé, que los minutos fueron creciendo y la importancia en el equipo fue ascendiendo, todo ha sido mucho más fácil. Ujú. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta para Alicia? Nada, bueno, pues no te vayas, Ali, porque luego, bueno, pues repetiremos si queréis alguna cuestión contigo. Os vamos a presentar ya a José Pedrosa Galán. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, muy ¿Qué buenas. tal? ¿Qué Te tal? escuchamos bien. Nosotros agradecidos de tenerte porque sabemos que ha sido una semana complicada para ti con un cambio de entrenador y demás, pero bueno, estás ya aquí. Es tu momento. Os voy a presentar un poco a Galán, aunque creo que casi todos los que estamos en el fútbol de Castilla y León le conocemos. Actualmente estás en Gibraltar, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Pero bueno, has pasado por Canadá, por Tailandia, por Indonesia, por Austria, por Chipre, por Finlandia, ¿por dónde? Por Arabia Saudí, por China, por Qatar, no sé, me quedo corta, no, no voy a seguir, ahora nos lo cuentas. Y también aparte de futbolista, si no me equivoco, eres psicólogo deportivo, ¿no? O sea, que tienes esa doble faceta dentro del mundo deportivo, del mundo futbolístico. Pues José, cuando quieras, adelante. Gracias de nuevo por acompañarnos. nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Todo lo que sea estar con la Federación de Castilla y León, siempre lo digo y no es porque esté aquí, porque lo he dicho en muchas entrevistas, que os debo, yo creo que ser profesional. Pocas veces gente ha confiado tanto y me ha dado eh, ese impulso como el que me disteis vosotros desde la Federación y
un placer estar con vosotros. Bueno, y nada, pues lo has dicho tú un poco, ¿no? Todo. Sí, estoy de psicólogo en el Algeciras. Ahora estoy último desde enero del año pasado. O sea que es mi segunda temporada compaginando y bueno, por eso también estoy jugando en Gibraltar, porque allí, como dijo Joaquín también que pasaba en Saudi Arabia, que me ha recordado mucho a mi estancia allí, porque con el tema de los entrenamientos que siempre eran por la tarde, pero que no es lo normal en otros países. Aquí en Gibraltar todos los equipos entrenan por la tarde y como estoy en el Algeciras en primera ref, como psicólogo entramos por la mañana y puedo estar ahora mismo compaginando ambas profesiones, ¿no? En estos últimos años de mi carrera de futbolista también. Cuéntanos cómo, bueno, pues cómo ha sido tu experiencia, porque hace muchos años, ¿no? Que empezaste a salir de España y a ser, pues me atrevo a decir que el futbolista, por lo menos castellano-leonés, que más ha jugado fuera de nuestro país, sin duda alguna, vamos. Sí, pues la verdad que cuando estaba en el Atlético de Madrid, sobre todo en Almería, tuve alguna opción de irme al extranjero, en concreto en Estados Unidos, precisamente donde está, donde está Alicia, y no, y yo no quería. Yo mi objetivo siempre, pues como el de todo niño español, ¿no? De jugar en Primera División de España y tal, pero sí que es verdad que me cambió todo un poco la lesión del ligamento cruzado, cuando estaba en el primer equipo con Almería, en el Almería con Unai Emery de entrenador y un poco más tarde con Juan Manuel Lillo. Y bueno, pues eso me cambió todo porque estuve 10 meses parado y bueno, pues las ofertas que tenía de aquel entonces pues ya se convirtieron en que nadie te quería. Suele pasar, ¿no? Además estuve más meses de lo previsto con la lesión del ligamento cruzado y bueno, volví a casa a la cultura leonesa, a mi casa, que es donde salí. Y con la mala suerte también que el equipo descendió por impagos desde segunda B a tercera y me vi en poco menos de un año pues de estar haciendo la pretemporada en primera división de la Almería a verme en tercera y la verdad que ese cambio no lo supe asimilar bien y dije, pues tengo que darle un impulso a mi carrera o darle un giro, sobre todo a nivel mental porque no me motivaba y decidirme al extranjero. Y sí, como tú dices, pues empecé en Tailandia en 2011, en 2012, en enero de 2012 firmé y han sido justo 10 años estando jugando fuera de nuestras fronteras y sí, han sido 14 países y el otro día me dijeron que este dato no lo sabía porque sí sabía que era el español, que ha jugado en más países y tal, que ahora mismo es el jugador en activo que ha jugado más clubes a nivel profesional, que era Abreu, pero que se ha retirado y pues mira, pequeños, ya ves tú, no sé si es una medalla o al revés, ¿no? Porque dice, tú macho, pero no has parado quieto, ¿no? Pero por lo menos es curioso y es por lo que se me puede conocer un poco aquí en España, pues que siempre por esa faceta viajera y siempre digo que es lo mismo, que no ha sido buscada para nada, que no trato de hacer ningún récord, que mi único objetivo es el seguir disfrutando del fútbol, que es mi pasión, es lo que hubiera sido cuando jugaba en los campos de León y cuando iba desde sub-12 que me llamasteis con la selección de Castilla y León, el ser futbolista profesional y quién me decir que pues que llevo ya, creo que son 19 o 20 temporadas como profesional ya, ¿no? Y todavía no me quiero retirar. Entonces, como siempre digo, es la profesión más bonita del mundo, estoy muy, muy contento, estoy disfrutando más que nunca y ya te digo, y orgulloso un poco también de llevar la bandera de León y Castilla y León pues, por esos países donde he tenido la suerte de competir. Pero le has dado, como decías, la vuelta un poco a esa mentalidad, ¿no? De decir, soy un niño que quiero ser futbolista, lo que todos los niños futbolistas quieren ser en España, jugar en primera división. Dijiste, bueno, me ha sucedido esto y supiste darle esa mentalidad positiva y fíjate lo que te ha dado el fútbol, ¿no? Un poco como decía Alicia, no quiero ser futbolista profesional, pero quiero que el fútbol me ofrezca otras cosas y vamos, lo has conseguido absolutamente. En mi caso creo que era lo contrario que Alicia. Yo quería ser futbolista a toda costa. O sea, no, solo en mi cabeza era ser futbolista. Yo creo que esa persistencia, esa cabezonería como buen leonés, ¿no? De buen cazurro, ¿no? Pues me ha llevado ahí porque he tenido muchos obstáculos en el camino. He tenido 6 operaciones hasta los 26 años. O sea, y mis amigos, mi familia, incluso los más allegados, que decían, pero retírate ya, ¿qué estás haciendo? Encima ya estudiado psicología, entonces dedícate a otra cosa, por así decirlo, que sabes que lesionarte. Y yo seguí igual como un loco, en plan de no, no, que yo sé
que esto es lo que me gusta hacer, esta es mi pasión y creo que puedo tener ciertas virtudes o talento para hacerlo y yo creo que mi mayor virtud ha sido esa, la persistencia, el no rendirme nunca y el creer, pues incluso cuando otros, incluso tío, hasta mi familia no creía, ¿no? En ese sueño que yo tenía y que quería luchar por ello. Bueno, lo que le digo un poco ahora a mis jugadores con esto como psicólogo, cuando se hunden por un error que no te pone, porque una lesión y tal, y yo le digo que mi carrera per se empezó un poco a dar sus frutos después de, obviamente después del Atlético de Madrid, Almería, pero después de esa lesión de rodilla que encadené muchas lesiones y operaciones, te diría que de los 28 29 años. Firmó en Qatar firmó en Chipre con 31 nuestra, su campeón de Copa, 32 creo que era eso, Qatar, Saudi Arabia, mis mejores contratos, China, luego, o sea, Hong Kong, luego me fui a Canadá también, que fueron unos de mis mejores años de fútbol y ya tenía 35. Entonces cuando la gente se pone ellos mismos, o nos ponemos límites, nada, es que ya tengo 30, es que tal, yo creo que eso ha cambiado mucho también el fútbol y hoy en día un futbolista de 30 está en su pico más alto, yo te diría. O por lo menos yo y muchos otros compañeros de verme que mis mejores años de fútbol han sido de 30 a 35, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay que ponerse barreras, es un poco que, o límites, ¿no? Incluso si te lo dice mucha gente, o la prensa, o la gente, ¿verdad? Si uno sigue confiando y sobre todo sigue trabajando para ello, en la sombra se trabaja en la sombra, eh, de cuidar todos los otros detalles, yo creo que al final el que llega, y ya tengo compañeros de Atlético de Madrid y Almería con muchísimo talento, y los que han llegado son los más persistentes, los que más resilientes, que está muy de moda, pero es que es verdad, y los que más han aguantado los golpes en la lona y han vuelto a ponerse de pie. Ujú. ¿Cuál ha sido de los países en los que has estado, de los equipos, mejor dicho, el fútbol más profesional que has vivido? Pues, bueno, más profesional. Bueno, al final en Europa lo que estamos acostumbrados nosotros, lo más profesional o lo más parecido a lo español, pues ya sea Chipre, Austria, Finlandia, es lo más parecido, ¿no? Pero sí que hablaba Joaquín, ¿no? Que a mí me sorprendió mucho el nivel de Saudi Arabia o en Canadá, por ejemplo. Mira, te puedo decir que igual de más profesional, futbolista más profesional que me he encontrado es el canadiense, americano, canadiense, a nivel físico, nutrición, demás, horas que entrenan, cómo cuidan todo, tal. Tema de vídeo, de análisis, de horas que se le echa en el estadio, casi vivíamos allí, era en Canadá. Y fíjate que es una liga emergente y que yo fui y firmé el primer año que era la liga, que se hacía la liga profesional de Canadá, porque antes los equipos competían en Estados Unidos y demás, pero primer año que yo decía, a ver con qué me encuentro y jugué 3 temporadas y puedo decirte que es la que más me ha sorprendido a nivel de profesionalismo y de talento que yo pensaba que no había. Decía, bueno, Canadá, una liga nueva, tampoco es tal. Y luego, pues ya te digo, así fue luego que se clasificaron para el Mundial y creo que hicieron un buen papel a pesar de clasificarse en la fase de grupos. Yo me quedaría con Canadá, sí. ¿Y has tenido durante estos 10 años que has estado fuera alguna oferta o alguna llamada de España? ¿Nunca te has visto tentado en regresar? Sí, la verdad que muchas veces. De hecho, un tiempo que volví a segunda B también a Barcelona, a Hospitalet, eh, aunque fueron solo media temporada. Pero es verdad que incluso cuando firmé, no sé, cosas del destino también, que justo me llegó una oferta de Bolivia y de hecho yo me quería ir porque era un equipo que jugaba Libertadores y creo que mejoraba lo que yo tenía y demás y no me dejó el club. Pero luego fue un año espectacular el hecho de volver a España y sentirte en un vestuario pues con la gente, mismo cultura, después del entreno quedarte ahí, hacer bromas, que eso sí que lo he echado o es la faceta que más he echado de menos en los 10 años fuera, que a veces como futbolista parece todo muy bonito cuando subes tus 3 fotos que juegas en, no sé, estadios llenos o que estás en otro país, pero eh, hay mucha soledad de futbolista porque estás mucho tiempo solo, sobre todo si te vas solo y te sientes muy solo en países como Hong Kong, China, ya te digo, Tailandia, más que casi nadie habla, no te digo ya español, sino inglés y casi te entiendes en el campo, pero hay muchas concentraciones, muchas horas de viajes, de vuelos, de bus y cuando no hay comunicación o no te entiendes, pues
y es una cultura tan distinta, pues al final se echa mucho de menos ese vestuario y es quizás lo que más he hecho de menos en estos 10 años de jugando fuera. Y de ofertas he tenido, pero ya digo que al final también, pues poniendo todo en la balanza, yo creo que me compensa más, pues eso, volver aquí a Segunda B España, por ejemplo, que es las ofertas que he tenido a jugar en primera división de otro país, pues con estadios llenos, con quizás mejor pagado también y es verdad que también tengo siempre un poco esa alma aventurera que me gusta conocer otras culturas, otros fútbol, el adaptarte también tiene algo para mí al menos de mágico. A ver cómo es este fútbol y cómo me adapto de rápido y cómo y creo que es lo que más mejoré desde el día que salí de España, ¿no? Desde ese 2012, ahora es el adaptarte mucho más rápido a entrenadores, a situaciones, a tipos de fútbol distintos. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es ahora el José Galán y cómo fue bueno, el que marchó hace 10 años, ¿no? Profesionalmente como futbolista y como persona. ¿Qué te ha cambiado toda esta experiencia increíble? Pues bueno, una cosa que dijo también Joaquín la charla que me dio con ella es la de prejuzgar antes, ¿no? Por ejemplo, de Saudi Arabia y demás, que es un país, o Qatar, que no, a priori para la gente no suena bien, incluso Jordania, ¿no? Ostras, ¿cómo te vas a Jordania? Yo cuando firmé allí estaba en pleno ISIS, con todo, la gente, estás loco, y luego allí la gente muy hospitalaria, de la gente... Me han abierto las puertas de su casa, no sé, quizás hasta de los sitios más pobres donde me han invitado a comer. Y luego igual he llegado a Canadá, y fíjate, no todo a Canadá, que mis dos hijas han nacido allí, pero quizás mucho más, ¿cómo decir?, desconfía con el extranjero, más, incluso con miedo, ¿no? Ostras, este no es de aquí, más prejuicio y un poco más distantes. Pues, a ver, no se puede jugar en todos los sitios, en todos los sitios hay de todo, ¿no? Pero que te abre mucho la mentalidad. Yo ya no juzgo un país si no he estado. O sea, me hablan de cualquier país y estoy diciendo, ostras, es que este es peligroso. Y luego he estado y he dicho, es que cero peligro. He sentido más peligro en Canadá, que suena como de seguridad, que en Jordania, pero mucho más en las calles y tal, ¿no? Y luego en el fútbol lo mismo. O sea, creo que me ha abierto la mente de... A veces en España pecamos un poco y a ver, es cierto que nuestra liga es de las mejores del mundo, nuestra selección ha sido y es muy potente, pero hay fútbol más allá de nuestras fronteras, hay muy buenos jugadores más allá de nuestras fronteras y yo me he encontrado con unos talentos a veces que, bueno, pues que porque han nacido en otro rincón del mundo, porque podrían jugar, yo perfectamente igual en una gran liga, ¿no? Y eso, pues también, un poco me he dado cuenta que lo de ser español está muy bien cuando vas fuera, primera impresión, pero uno, se te exige más al ser español, ostras, te esperan ya mucho de ti, que haces las expectativas, pues bueno, luego hay que cumplirlas y tienes esa presión añadida. Y dos, pues que en ningún sitio ya es complicado encontrarte un rincón del mundo donde no haya entrenadores formados, extranjeros, está todo muy globalizado y también los jugadores hay muchísimo más nivel de lo que la gente pensamos en España. A veces jugadores o gente del mundo del fútbol se piensa que fuera, pues eso, que el nivel que cualquiera puede jugar allí y luego incluso ha habido gente que venía de cierto nivel de primera o segunda España que ha ido de chustra, que aquí ojo o que no han triunfado, esto no es matemático. Yo he visto gente que viene de segunda B, de tercera de España y ha triunfado en una liga extranjera y otros viniendo de primera en la misma liga porque se han adaptado mejor, porque el tipo de fútbol les viene mejor, por mil circunstancias. Así que eso, ya te digo, es lo que más me ha hecho abrir la mente. Y luego a nivel de mejora individual, pues lo que te he dicho antes, el tema de adaptarme muy rápido. Antes, bueno, tendré que adaptarme al país, a cómo se juega, tal. Y últimos países donde estuve, yo creo que a la semana estaba ya jugando de titular o bueno, también que tienen que confiar en ti porque es el fichaje nuevo, pero me sentía muy adaptado al país o leyendo muy bien el tipo de fútbol que se hacía y también te lo da un poco eso, los años más que las experiencias. Yo creo que también más que el hecho de haber jugado en más países además, yo creo que es el hecho de cumplir años y vivir muchas situaciones, ¿no?